Mis hermanos, bendiciones. Le damos gracias a Dios porque nuevamente aquí estamos para glorificar y exaltar el santo nombre de Dios. Así que vamos a escuchar un poderoso tema que lleva por nombre la depresión. Sabía que mucha gente está deprimida, está manejando este espíritu depresivo y muchas veces no se ha dado cuenta. Pero hoy, por las características de las cuales vamos a mencionar, usted va a detectar si es espíritu inmundo, porque sabía usted que ese es un espíritu demoníaco que está atacando, mis hermanos, al mismo pueblo cristiano y que a veces no se da cuenta que lo tiene, ¿verdad? ¿Verdad? Porque la gente tiende a deprimirse, tiende a sentirse triste, a veces también molesto, enojado, tantas cosas que usted poco a poco a través del desarrollo del tema, usted se va a ir dando cuenta y vamos a renunciar a todo eso, ¿verdad? Porque tenemos que renunciar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y recuérdese que cuando el Señor hace una sanidad en nosotros, también nosotros tenemos que limpiar el contorno de nuestra casa, ¿verdad? Porque a veces esto es como cuando alguien lleva a sus mascotas al veterinario, ¿verdad? Por alguna, quizá alguna plaga, algo que el animalito tiene. Entonces lo limpian, eh, lo, lo dejan nítido, ¿verdad? Pero a veces, mis hermanos, el lugar donde ellos están no se limpia. Tienden a tender otra vez a volverse a llenar de aquella plaga, ¿verdad? Entonces lo mismo nos pasa a nosotros. El Señor nos libera, nos limpia, porque yo sé que el día de hoy va a haber sanidad, va a haber liberación a través de la palabra de Dios, porque tenemos que saber, ¿verdad? Que la palabra de Dios es medicina, dice a nosotros, a nuestros huesos, y también que es la que limpia. Amén. Tenemos que estar claros en eso. Si usted lo cree, el Señor va a hacer cosas maravillosas en su vida, ¿verdad? Entonces, pero recuérdese que también usted tiene que sacar ese espíritu demoníaco de su casa y ordenarles, ¿verdad? Ya en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se tiene que ir y mándelo en paz, porque a veces, mis hermanos, nosotros pensamos que si entre más gritos pegamos, ¿verdad? Es más fuerza y usted tiene más poder. El poder no se manifiesta de esa manera, con gritos, sino que el poder es cuando nosotros, mis hermanos, está el poder de Dios en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Entonces, en el momento que usted reconozca, ¿verdad? Y usted hoy le pida al Señor misericordia, esto se tiene que ir en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, el Señor también le da el poder y la potestad para que usted pueda sacar ese espíritu de su casa. Amén. Entonces, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le damos gracias al Señor por su palabra y vamos a leer en el Salmo 119:11. Salmos 119:11, lo estoy leyendo en versión internacional y lo vamos a leer también en versión Reina Valera. Dice la palabra de Dios: en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Dice en Reina Valera: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Estamos casi de la misma manera, casi lo mismo está diciendo en las dos versiones, ¿verdad? Pero quise leerlo en las dos versiones porque hay gente que pues, la mayoría de gente pues, solo lee Reina Valera y a veces, ¿verdad? Yo les leo también en internacional porque es una de las traducciones que está un poquito más exacto, como decir, a nuestro lenguaje actual. Amén. Entonces, por eso yo también uso esta versión, porque lo que necesitamos, mis hermanos, es aprender. Necesitamos saber qué es lo que el Señor nos está diciendo. Entonces, si se da cuenta aquí en este momento, ¿verdad? David le hablaba a Dios, porque recuérdese que cuando todos los salmos es cuando David llegaba delante de Dios. Y él, mis hermanos, reconocía sus errores, todo eso quedó escrito, y también, mis hermanos, como él reconocía el gran poder de Dios y sabía las consecuencias de lo que venía cuando, mis hermanos, también se abren puertas. Entonces aquí David le está diciendo a él: en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. O sea, sus dichos, ¿verdad? Los dichos de Dios, lo que él dice a través de la palabra, o sea, que él está diciendo
que él atesora la palabra de Dios. O sea, tenemos que entender esto, que de aquí parte todo. Si usted es una persona que atesora la palabra de Dios en su corazón, desde el momento que usted empieza a leer palabra de Dios, que usted empieza a escuchar palabra de Dios, usted la va guardando, ¿verdad? Atesorándola, quiere decir que guardarla o atesorarla es cuando usted, no solo cuando va a la iglesia, usted escudriña la palabra, sino que usted la escudriña también, ¿verdad? En el tiempo que usted le dedica a Dios todos los días, ¿verdad? Porque todos los días tenemos que dedicarle nosotros tiempo al Señor, porque recuerde que así como usted necesita sus alimentos 3 veces al día, ¿verdad? O a veces hay gente que tiene que comer mucho más, de 3 veces al día. Así nosotros deberíamos de sentir esa necesidad, ¿verdad? Ese anhelo, ese deseo de también llenarnos de la palabra de Dios, porque es la que nos alimenta espiritualmente, porque por eso pasan tantas cosas que a veces abrimos puertas al enemigo, porque nosotros, mis hermanos, nos debilitamos cuando no estamos bien espiritualmente. Amén. Y la palabra es la que alimenta. Entonces aquí él le decía, ¿verdad? En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. O sea que cuando uno atesora la palabra de Dios dentro de uno, mis hermanos, uno no va a pecar contra Dios porque uno conoce a Dios, porque usted va a conocer a Dios, ¿verdad? A través de que usted lea la palabra de Dios, la escudriñe. Y a medida que usted va escudriñando, usted le está pidiendo al Espíritu Santo que le revele, que le muestre qué es lo que el Señor le está hablando, porque no se trata solo de leerla, sino que de atesorarla, de guardarla, ¿verdad? De que cuando usted venga y usted hable, dice que de la abundancia de su corazón va a hablar su boca, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros a veces lo único que hacemos es, mis hermanos, hablar cosas negativas? Yo quiero decirle que una de las puertas más grandes para entrar en depresión es la negatividad, ¿verdad? Porque a través de que usted es una persona negativa, quiere decir que usted es una persona incrédula, ¿verdad? Porque a veces cuando usted menciona y usted dice, bueno, Dios dirá, Dios sabrá, Él es el que conoce, Él es el que sabe, solo son dichos que tenemos en nuestra boca, mis hermanos, que a veces los decimos, ¿verdad? Como pensando, bueno, pues Él sabrá qué va a hacer, ¿verdad? Pero mis hermanos, esa no es convicción, ¿verdad? Esa no es convicción. Entonces ahí es la primera puerta que uno abre para que entre, mis hermanos, la depresión, porque entre más la persona sea negativa, mis hermanos, entre más la persona, ¿verdad? No le crea a nuestro Señor, sea una persona incrédula, cuando siente, mis hermanos, sus huesos, ¿verdad? Dice en la palabra de Dios que se van secando, ¿verdad? Sus células, mis hermanos, se van muriendo. Cuando la persona siente, empieza a sentirse decaída, empieza a sentirse triste, empieza a sentir tantos malestares, mis hermanos, en su mismo cuerpo. Tenemos que entender todo esto, que lo que viene a nuestra vida es, mis hermanos, el contorno de vida que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, si usted sabe que su casa, usted la siente que hay depresión, por eso hay muchas personas que a veces no quieren estar en casa, quisieran salir corriendo, ¿verdad? Solo cuando están ocupadas verdaderamente, la gente está tranquila, pero muchas veces, mis hermanos, la gente se siente que, o sea, que no soporta, que no aguanta. Entonces, ahí hay algo que se está manifestando, ahí hay algo que está pasando, ¿verdad? Hay una depresión, ¿verdad? Entonces, y recuérdese que esto no se está moviendo a veces solo a nivel de nuestras casas, a veces se está moviendo a nivel territorial, ¿verdad? A veces, mis hermanos, en aquel lugar donde quizá nosotros vivimos, hay mucha, podríamos decir, depresión, ¿verdad? Por todo el pecado que se mueve alrededor. No, por eso el Señor nos dijo, su lucha no es contra sangre y carne, sino que contra huestes, potestades, todo lo demoníaco, todo lo que mis hermanos se mueve en los aires, se mueve en la noche, se mueve en el día. ¿Sabía usted que mis hermanos son diferentes los demonios que están en el día como los que están en la noche? Como mis hermanos, todo lo que se mueve en los aires, ¿verdad? En los cielos. Entonces, mis hermanos, tenemos que saber con qué estamos lidiando. Entonces, cuando yo estoy claro en esto de qué es lo que está pasando en el mundo espiritual, entonces yo voy a entender que también todo aquello que a mí me deprime, que a mí me saca de mis casillas, que mis hermanos, usted se siente fatal, ¿verdad? Entonces, hay algo ahí que ahí está sucediendo, porque dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Y si ahí no hay gozo, no hay paz, es porque, mis hermanos,
hay espíritus que verdaderamente, ¿verdad?, nos están oprimiendo. Amén. Vamos a leer ahora el Salmo, siempre aquí en Salmos, pero vamos a regresar al Salmo 17:4. Salmo 17:4. Mire lo que dice la palabra de Dios, lo leo también en versión internacional. Dice, palabras como las de otra gente, perdón, bien, estamos en sí, Salmos 17:4. Dice, no pasará por mis labios palabras como las de la otra gente, pues yo cumplo con tu palabra del camino de la violencia. Entonces, mis hermanos, dice, no pasará por mí, por mis labios, palabras como las de la otra gente, pues yo cumplo con tu palabra del camino de la violencia. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que, dice que por nosotros no tienen que pasar palabras como de la otra gente. O sea, él ahí se está refiriendo, mis hermanos, a la gente negativa, a esa gente, mis hermanos, porque a veces cuando usted está con gente negativa, cuando usted está con gente incrédula, oiga bien, mis hermanos, porque verdaderamente, mis hermanos, un creyente no es aquel que dice, a ver qué pasa, Dios dirá. Mis hermanos, la persona cuando es una persona que cree, mis hermanos, fervientemente en la palabra de Dios, no puede tener esa clase de palabras en su boca. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos, mis hermanos, con personas así, como recuerden que estos son cosas espirituales, todo esto que se manifiesta en estas personas tiene que ser ser traspasado a su vida, ¿verdad? Usted se va a contaminar, usted contamina sus oídos. Y recuérdese que por eso él dijo el Señor a través de la palabra, mirad bien lo que oís. ¿Por qué nos dijo el Señor esto? Porque mis hermanos, a veces si usted solo oye cosas negativas, ¿verdad? Usted cuando usted sienta, aunque usted no quiera y aunque usted diga que no se va a contaminar, pues, mis hermanos, va a venir una contaminación a usted porque esto es espiritual. Hay transferencia ahí de espíritus, o sea, van a ser transferidos a usted estos espíritus de estas personas. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, así como el siervo de Dios, mis hermanos. El siervo de Dios, por eso hay siervos que a veces, mis hermanos, se desaniman y empiezan, mis hermanos, a ser diferentes, ¿verdad? Cuando los hemos visto, gente muy, podríamos decir, muy fogosa, muy espiritual, pero a veces, mis hermanos, la gente descuida, podríamos decir, ¿verdad? La intimidad que tienen con Dios y no se fortalecen, sino que le dan más prioridad al estar escuchando más a la gente, mis hermanos. Eso hay que tener mucho cuidado. A muchos siervos de Dios le ha pasado esto, ¿verdad? Que por eso hasta se enferman, mis hermanos. ¿Por qué? Porque pasan oyendo y oyendo y oyendo solo cosas negativas, mis hermanos. La gente tiene que entender, mis hermanos, que si no se alimentan oyendo y leyendo la palabra de Dios, orando. Por eso dijo el Señor, orad sin cesar para que no entren en tentaciones. O sea, la gente, mis hermanos, empieza a bajar la guardia y piensan, como me estoy dedicando a esto, entonces, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso, como le decía, hay gente que termina enferma, deprimida, porque, y a veces dice, ¿verdad? Sí, es que me cargó esto, me dolió esto, y empiezan a tener reacciones después en su vida, mis hermanos, que no son de parte de Dios, porque nosotros tenemos que tener un equilibrio, nosotros tenemos que saber cuando el enemigo, mis hermanos, porque el enemigo es muy astuto, puede llegar a usted, ¿verdad? Buscando, dice refugio y verdad, y que usted consolando, pero dése cuenta si a aquella persona que usted está consolando, a la misma persona está consolando todo el tiempo, a la misma persona está oyendo usted todo el tiempo, esas personas que solo hablan cosas negativas, 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 y sabe que ese es algo que el diablo, mis hermanos, él mismo prepara porque si la palabra de Dios dice, mirad bien lo que oís, entonces si el siervo, mis hermanos, no está bien preparado, eso lo va a traer también a que se deprima. Y también, mis hermanos, nosotros tenemos que detectar cuando esto es de parte del diablo, que a usted lo quieren debilitar. Amén. Así que tengamos mucho cuidado. Y si usted no tiene ese discernimiento, hoy Dios se lo está dando,
Dios le está hablando. Tenga mucho cuidado. Por eso cuando usted esté enfermo también, cuando usted sienta que está debilitado, no se junte con gente negativa, porque le van a traer más abajo sus defensas. Mucho cuidado con eso, mis hermanos. Amén. Entonces, vamos a seguir aquí, ¿verdad? Y recuérdese que el destructor es Satanás. Entonces, ¿quién está metido en todo esto? Es el mismo Satanás. Nosotros, si queremos cuidarnos, mis hermanos, de desviarnos, apliquemos la palabra de Dios. Usted no quiere desviarse, entonces aplique la palabra de Dios. Así como el Señor hoy le está hablando, le está diciendo, aplica mi palabra. Vamos a leer siempre aquí en el Salmo 119. Vamos a regresar otra vez al Salmo 119 y vamos a leer el 9, nada más. 119, 9. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119:9. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra viviendo conforme a su palabra? Entonces, ¿cómo dice que puede llevar, mis hermanos? No solo aquí está hablando desde la juventud. Oiga bien, imagínense que nosotros no estuvimos en el Señor verdaderamente oyendo palabra de Dios, palabra de poder, mis hermanos. Entonces quiere decir que nosotros, ¿verdad? No llevamos una vida íntegra, sino que mis hermanos, por eso era lo que yo le decía, ¿verdad? Nosotros no podemos llevar una vida íntegra viviendo conforme a la palabra de Dios, porque nosotros no hemos escuchado verdaderamente palabra del Señor. Porque mire qué tremendo cuando alguien dice, va a pasar a dar un testimonio, y la persona en vez de pasar a dar un testimonio en una iglesia, lo único que hace es quejarse. Entonces, ¿usted qué oyó? Mis hermanos, queja, ¿verdad? Más adelante, hoy en la madrugada, yo estaba, ¿verdad? Orando y de ahí me quedé meditando. Y el Señor me hablaba, mis hermanos, de lo que el Señor, mis hermanos, no le agrada cuando nosotros somos personas quejistas, ¿verdad? El Señor todo eso le desagrada y nosotros a veces, mis hermanos, entramos en esa queja, hasta como hijos y como siervos del Dios Altísimo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque el Señor nos llamó a gloria y a victoria, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que ver la gloria de Dios hasta en el comportamiento nuestro. Ahí es donde primeramente tenemos que ver nosotros esos frutos, de darse cuenta uno y uno dice, las situaciones ahí están. Porque situaciones van a haber, aflicción dijo el Señor que iba a haber, pero ¿cómo usted las toma? ¿Cómo usted, verdad? Todas esas situaciones usted las sabe arreglar. ¿Con qué? Con la presencia de Dios, con la presencia del Espíritu Santo. Entonces dice que él me llevaba a una reflexión y me trajo esa palabra, ¿verdad? Donde una vez Jeremías, mis hermanos, él se estaba quejando delante de Dios, ¿verdad? Él le decía, yo no tomo, yo no voy le decía, yo no bailo, y así cosas que él le mencionaba, le dio, mis hermanos, ahí sí que una lista de todo lo que él miraba que hacía la gente, o sea, porque recuérdese que él, mis hermanos, era un profeta del Dios Altísimo, pero Dios le hacía ver a él las situaciones que estaban pasando en su mismo pueblo, lo que la gente hacía por la contaminación, mis hermanos, porque estaban contaminados. Entonces, por eso ellos hacían todas estas cosas. Y entonces él, mis hermanos, a veces sentía que hasta él, mis hermanos, padecía por la demás gente, ¿verdad? Entonces llegó delante de Dios en ese momento y él se empezó a quejar. Entonces vino Dios y le dijo a Jeremías, él no crea usted que se puso a compadecerlo y le dijo, yo entiendo lo que tú sientes, Jeremías, yo entiendo lo que tú estás pasando, Jeremías. No, mis hermanos, el Señor fue bien tajante, bien, mis hermanos, cuando habló con él y le dijo, ¿verdad? En ese momento, le dijo, Jeremías, le dijo, cuando dejes de hablar tonterías, tú vas a ser como mi boca. Entonces, mis hermanos, Dios no puede usar una boca y hay gente que se molesta, que se enoja cuando uno le habla de esto, porque mire, hay gente, mis hermanos, que está tan acostumbrada que cree que porque declara, que porque profetiza, porque, mis hermanos, la gente se vuelve profeta de lo que quiere ver y que yo profetizo y que yo declaro y que yo,
¿verdad? Vengo y siembro esta palabra en mi vida, en mi casa, en mi familia. Mis hermanos, no pueden ser usados, pero ¿sabe por qué la gente anda hablando solo por hablar y perdiendo el tiempo? Porque se le han ido los años haciendo lo mismo y nunca han visto el cumplimiento de la palabra, porque la palabra es la palabra y mis hermanos, el Señor dice cómo se puede llevar a cabo, mis hermanos, todas las, podríamos decir, ¿verdad? De llevar a cabo la palabra para que se cumpla. Pero mis hermanos, el Señor en ese momento habló con Jeremías y le dijo: Jeremías, cuando tú dejes de hablar tonterías, dijo, entonces serás como mi boca. O sea, que le estaba diciendo, mis hermanos, que como él se quejaba, aunque él orara, aunque él clamara, aunque él, mis hermanos, oraba por aquel pueblo, porque yo sé que Jeremías no lo dejaba de hacer, pero en su corazón había queja. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? Ahí pasamos, mire, hablando con medio mundo de la queja, sí, que fíjate que esto y que el otro, o fíjese que aquí, que allá, que no sé qué, o mire, hermano, que mis hermanos, y después sí, ahí estamos en oración y declarando y profetizando, y usted se hace de todo. Y usted dice, como así me han enseñado, que si yo declaro, que si yo profetizo, las cosas las voy a traer a la existencia. Pero tenemos que saber cómo las tenemos que traer a la existencia. O sea que a veces solo leemos una parte, ¿verdad?, de cómo hacer las cosas, pero también no leemos qué es lo que no tenemos que hacer. Entonces el Señor me daba esa palabra en la madrugada, ¿verdad? Y yo le decía: Señor, voy a preparar un tema sobre de esto, de que cómo podemos, cuándo es cuando usted es usado por Dios, cuándo es que Dios a usted lo toma como una vasija, cuándo es como Dios a usted lo toma como trompeta cierta, ¿verdad? Cuándo es cuando usted va a dar, va a estar dando, mis hermanos, podríamos decir, en el mundo espiritual, usted va a tocar la trompeta, mis hermanos, y todos en casa, en la iglesia, ¿verdad? O en el ministerio en el cual usted está, se van a preparar, mis hermanos, porque eso es lo que necesitamos, preparar, mis hermanos, a la gente. Y eso es lo que Dios está haciendo en este momento, preparando, está preparándolo a usted para los días malos. Entonces, mis hermanos, tenemos que salir de esa vida depresiva que estamos llevando. Esa vida, mis hermanos, de que a veces no tenemos deseo de nada. O sea, usted lo hace porque de plano a veces tiene que hacerlo, pero usted está llevando una vida que no es una vida sana, no es una vida alegre, no es una vida próspera, no es una vida, mis hermanos, de la que usted tiene que ver y vivir, porque recuérdese que usted es el testimonio del Dios Altísimo en esta tierra, pero no podemos ser testimonio si nosotros, mis hermanos, no hacemos las cosas como Dios nos manda en su santa y bendita palabra. Entonces aquí la palabra de Dios dice: ¿cómo puede el joven llevar su vida íntegra? Viviendo, dice, conforme a tu palabra. Entonces, ¿cómo es que yo voy a alcanzar llevar una vida íntegra, que mi familia lleve una vida íntegra? Dice que, mis hermanos, es conforme a la palabra. Entonces, aquí que nos está hablando el Señor, conforme a la palabra, que era lo que yo le decía. No puede usted estar deprimido, no puede usted estar triste, no puede estar usted, ¿verdad?, amargado, no puede usted estar con todos esos síntomas que usted siente, ¿verdad? Y después, declarando, ¿verdad? Entonces, Dios no puede usar una boca así, mis hermanos, que es una persona negativa. Tenemos que aprender a hablar, mis hermanos. Aunque usted esté viendo y esté pasando lo que está pasando, usted tiene que declarar sobre su vida, sobre su familia, que Dios empezó la buena obra en su casa y Dios la va a terminar. Pero no solo declare eso, sino que haga lo demás, lo que yo le estoy diciendo. Mis hermanos, Dios le ha hablado a personas directamente: deje de estar escuchando cosas negativas, deje de estarse involucrando, queriendo ayudar a medio mundo y a su casa no la ayuda, ¿verdad? Siendo candil de la calle y oscuridad de su casa. ¿Sabe por qué? Porque para que piensen de que yo sé y que yo doy consejo, y mis hermanos, y su casa de cabeza. Entonces, mis hermanos, tengamos mucho cuidado. Enfóquese en su casa, que es el primer ministerio que Dios le dio, y luego cuando usted se vea que se está arreglando su casa, del consejo que hizo
para que la gente, mis hermanos, pueda levantarse. Amén, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero no esté perdiendo su tiempo, así como usted cree que tiene que llevar el evangelio, como usted ha creído por años y no deja de hacerlo, pero no es porque le guste aconsejar, no porque le gusta nada más andar sabiendo la vida de los demás y también porque le gusta el chisme. Amén. Así que mis hermanos, tengamos mucho cuidado. Amén. Vamos a leer ahora en Joel 2:32. Dice la palabra de Dios en Joel 2:32. Joel 2:32. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios en el libro de Joel 2:32. Joel 2:32. Y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. Entonces, mis hermanos, dice aquí en el libro de Joel, en el 2:32, y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida, porque recuérdese que la depresión, mis hermanos, es podríamos decir, un espíritu inmundo, otros le llaman enfermedad, que cada día, mis hermanos, la gente se va apagando día con día. Entonces, por eso aquí la palabra de Dios nos está hablando y dice, todo el que invoque, oiga bien, el nombre del Señor escapará con vida, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. Entre los que sobrevivientes. Oiga bien, estamos viviendo en un mundo depresivo, mis hermanos, donde ahorita no es nada lo que usted está viendo a lo que va a ver. Poco a poco, cuando usted sienta, mis hermanos, si usted se está dando cuenta, lo que más afecta, mis hermanos, a la gente es la economía. Recuérdense que desde que inició la pandemia, mis hermanos, mucha gente ahorita, le voy a decir algo, no solo pasó, ¿verdad? El contagio del COVID, mis hermanos, gente que ha perdido sus negocios completos, mis hermanos, gente que perdió familia. Entonces, ese espíritu, mis hermanos, se está moviendo tan fuerte en las personas. Y además de todo eso, recuérdense que la economía ya no fue la misma desde que, mis hermanos, vino esto de la pandemia, ¿verdad? Entonces, ahora si se da cuenta, mis hermanos, la gente, ¿verdad? Ahorita están surgiendo, mis hermanos, a través de todas estas, podríamos decir, ¿verdad? Todo este contagio que ha habido y que todavía está, han surgido otras enfermedades. La gente, su sistema inmune ya no es lo mismo y están propensas, oiga bien, a que este espíritu inmundo se apodere de las personas. Tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas personas, mis hermanos, que han tenido COVID, pueden entrar en esa depresión. Entonces, ¿por qué? Como le digo, muchos por economía, muchos, mis hermanos, por falta de sus familiares que fallecieron, ¿verdad? Y entonces, imagínese usted, si ha pasado eso, ¿qué es lo que se está moviendo ahorita entonces? Ese espíritu de depresión, mis hermanos, que como le digo, es espiritual. El enemigo va a tratar la manera, mis hermanos, que no es solo, el COVID, no. A través de eso vienen más cosas. Por eso dice, un desastre, dice la palabra de Dios. Ahí lo dice en la palabra de Dios. También en el libro de Jeremías dice, un desastre trae otro desastre. O sea, si se da cuenta, el enemigo está trabajando. Él está viendo, mis hermanos, cómo él viene a matar, a destruir, a dividir. Porque esto, mis hermanos, la gente deprimida también, mis hermanos, se aparta. O sea, son personas que a veces quieren estar solas. Entonces, mire, nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, cómo la palabra de Dios nos lo muestra aquí, ¿verdad? Vamos a leer primera de Tesalonicenses 5:8. Primera de Tesalonicenses 5:8. Lo que dice, mire lo que dice la palabra de Dios.
En Primera de Tesalonicenses 5:8. 5:8. Dice la palabra de Dios. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro santo juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de salvación. Nosotros sabemos que tenemos a un Salvador. Nosotros sabemos que tenemos a un Redentor. Nosotros sabemos que Él vive y permanece para siempre. Y así tenemos que declarar nosotros que Él vive y permanece en nosotros, que nosotros vivimos para Dios y Él vive en nosotros, que el Espíritu Santo se ha derramado en nuestras vidas, que lo que Él hizo en la cruz del Calvario no fue en vano, sino que, mis hermanos, para salvación nuestra. Entonces, por eso aquí la palabra dice, nosotros que somos, dice, del día, por el contrario, estamos siempre en nuestro sano juicio. O sea, tenemos que estar en nuestro sano juicio. Que cuando a usted quiera venir todo esto que yo le he mencionado, usted tiene que, mis hermanos, centrarse en su sano juicio y usted creer que usted tiene un Salvador, que usted tiene un Redentor, que Él vive y que Él es vida y vida en abundancia. Entonces, mis hermanos, el diablo, como le digo, lo que quiere traer es muerte. Por eso quiere meterlo a usted en ese estado anímico, en ese estado donde usted, ¿verdad? Dice, es que amanecí así con depresión, estoy deprimido. Y mis hermanos, empieza a recordar toda su vida pasada, empieza a recordar todas las cosas negativas que le han pasado en su vida. Y eso es lo que el diablo quiere, mantenerlo a usted en ese estado para que usted no se levante. Porque, mis hermanos, aquí el que se mantiene, mis hermanos, venciendo es el que va a vencer. Por eso dijo el Señor que el que va a recibir la corona es el que va a vencer. Porque nosotros, mis hermanos, tenemos que saber de que nosotros tenemos a un Dios de poder y que usted en todo tiempo y en todo momento tiene que hablar palabra de Dios, creer en la palabra de Dios, confiar en la palabra de Dios, saber el gran poder de Dios y, mis hermanos, que no hay cabida para el enemigo. Entonces tenemos que saber, mis hermanos, que Dios tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, tenemos que ponernos el yelmo de la esperanza, tenemos que encontrar la razón y ponerla en práctica. Amén. O sea que ahorita, mis hermanos, estamos encontrando aquí la razón, ¿verdad? De mis hermanos, de que por qué estas cosas entraron y tenemos que desecharlas en el nombre de Jesús. Usted tiene que pedirle perdón al Señor. Señor, perdóname, porque sí, Padre, tú tienes razón. He oído a mucha gente negativa y, Señor, me ha gustado estar y yo también cuento las desgracias y a mí me las cuentan y ahí se nos va el día y nos acostamos a dormir con esa carga, Señor. Y lo que menos hago, tal vez, Señor, es leer tu palabra. A veces, mis hermanas, hay gente que sabe un poquito de palabra porque solo la lee en tiempos que están pasando situaciones en sus vidas y de ahí se olvidan de tomar la palabra de Dios, no solo como para que Dios me diga qué hacer, pero, mis hermanos, no es así como un deleite en la palabra de Dios. Amén. Entonces, vamos a saber, mis hermanos, qué es la depresión. En términos, podríamos decir, ¿verdad? De la ciencia. Mire lo que dice aquí. ¿Qué es la depresión? Un grupo de afecciones asociadas a los cambios del humor de la persona. O sea que cuando la gente, mis hermanos, está en depresión, tiene cambios, podríamos decir, de humor, ¿verdad? La persona dice, hoy no está de humor, cuando dicen, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, hay cambios, podríamos decir cambios hormonales en aquella persona. Dice, ¿cómo se presenta? Con sentimientos de tristeza permanente o pérdida de interés. O sea que las personas, mis hermanos, casi siempre presentan sentimientos de tristeza. Es aquella gente que usted le ve en su semblante, mis hermanos, una tristeza que a veces, mis hermanos, la misma gente dice, yo no sé ni por qué es que yo estoy triste. No sé qué me pasa. ¿Y sabe qué es lo que la gente empieza a pensar? A saber si algo va a pasar. Y yo ya lo estoy sintiendo, lo estoy presintiendo. Ya está trayendo a la existencia, mis hermanos, la gente
podríamos decir, mis hermanos, cosas ya trágicas a su vida, porque ya lo está pensando. Recuérdese que la palabra de Dios nos dice que cuando Job, ¿verdad? Un día reconoció y le dijo al Señor, lo que yo temí, eso me vino. Entonces, ¿por qué la persona empieza a temer? ¿Por qué la persona empieza a pensar y piensa que hasta el Señor ¿cómo le anunciando que algo va a suceder, que algo va a pasar? Entonces, mis hermanos, la persona empieza a sentirse triste, deprimida, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, lo que tenemos que hacer en ese momento, hasta cuando usted tenga un sueño, mis hermanos, donde Dios le está mostrando alguna catástrofe, mis hermanos, en ese momento lo que usted tiene que venir es ponerse a cuentas con Dios, porque recuérdese que con una persona que se mantiene en depresión es porque hay pecado, mis hermanos, que ahí está guardado. La persona, mis hermanos, a veces tiene pensamientos, podríamos decir, diabólicos, pensamientos, mis hermanos, de que quisiera ver el daño en otra persona, pero no lo dice. Nadie lo sabe, pero usted sí lo sabe. Pensamientos de envidia, que usted se molesta, se enoja, como le decía, ¿verdad? Mis hermanos, hay gente que se viene y se excusa, o hay gente, mis hermanos, que empieza a decirle a Dios, pero si yo no hago esto, yo anulando el otro, yo no voy allá, no, mire, yo oí, mis hermanos, a una persona que estaba enfermita y eso fue lo que decía esta persona en una prédica, porque era una prédica que estaba dando, y ella decía, yo le he dicho al Señor, Señor, pero si yo no fumo, yo no tomo, yo no hago esto, yo no hago el otro, yo no hago aquí, yo no hago allá. Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Pero de ahí la persona, mis hermanos, vuelve y dice, pero Dios sabe lo que hace y que sea conforme a su voluntad. Entonces, mis hermanos, hay cosas que la voluntad de Dios dice que lo que tú desates en esta tierra será desatado en los cielos. Él lo dijo y así es. Entonces, mis hermanos, a veces hay personas que tienen mucho resentimiento de cosas que vivieron y pasaron en su pasado y nunca, mis hermanos, soltaron a aquella persona. Tienen odios guardados, mis hermanos, eso es pecado, ¿verdad? Por eso dice el Señor, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Recuérdese que usted a Dios no lo va a engañar. Su cuerpo va a gritar lo que hay dentro de usted, la frustración que usted tiene. Por eso hay gente que a veces, mis hermanos, estalla en ira, en odios, porque está tan frustrada. Y a veces gente que se escuda, que dice, yo así soy de franco, yo así, yo no me dejo, yo no tengo pelos en la lengua. Y yo, ¿verdad? Y mis hermanos, y luego hacen caridad y son muy buenos y esto y el otro, pero mis hermanos, eso a Dios no le agrada, porque si usted entre comillas, usted dice que usted es bueno, muy dadivoso y esto y el otro y es tocado a misericordia, todo eso usted va a recibir su retribución, pero eso no quiere decir que a usted eso, ¿verdad? Le va a ayudar para que usted, ¿verdad? Salga de esa depresión que usted tiene. Toda cosa es como que usted, ¿verdad? Esté enfermo de los huesos. Imagínese usted. Y que usted venga y diga, yo me voy a tomar un Alka-Seltzer para que se me quite, porque como es medicina, yo me la tomo. Mis hermanos, si usted no está enfermo del estómago, ¿por qué se va a tomar un Alka-Seltzer para el dolor de huesos? Amén. O sea, tenemos que entender todo esto, mis hermanos, cada cosa en su lugar. Por eso dijo el Señor, lo que tú desates en la tierra será desatado en los cielos. O sea, cuando yo venga delante de Dios y reconozca mis errores, porque son errores que yo estoy así, porque no he querido poner la palabra por obra, Dios allá va a dar la orden y va a decir, mis hermanos, a las potestades, suéltenlo, porque reconoció. Porque todo viene con una causa. Amén. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que entender eso. Entonces, recuérdense que dice que la depresión se presenta con sentimientos de tristeza permanentes o pérdida de interés. Les da igual las cosas.
Dice que caracteriza a la depresión. Puede provocar una variedad de trastornos como emocionales y físicos. Puede incluir trastornos en hábitos del sueño, en el comer, nivel de energía, concentración, comportamiento. O sea que usted tiene que tomar en cuenta ahorita todo eso. Y mucha gente piensa, tengo esto, tengo el otro, tengo aquí, y a veces esto espiritualmente no lo ataca. Entonces, mis hermanos, por eso dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es medicina a nuestro cuerpo. ¿Por qué dice que es medicina a mi cuerpo? Porque lo que leíamos en los salmos. Si yo pongo por obra la palabra, si yo vivo conforme a la palabra, yo no puedo, mis hermanos, ningún espíritu inmundo se puede venir a posar en mi vida, en mi cuerpo, en mi casa, porque recuerdes, una gente enferma, mis hermanos, ¿cómo se puede sentir la familia también, mis hermanos? Deprimida, triste, no lo muestran, pero a veces en su corazón hay una tristeza porque de ver a aquella persona que era tan especial, bien, como le dijera, tenía otro comportamiento y después pasó a otro comportamiento y así. Entonces, mis hermanos, ataquemos esa enfermedad. Si Dios hoy nos está hablando, mis hermanos, pongamos atención en esto, porque sabía usted que, mis hermanos, la autoestima también de muchas personas se viene abajo. Por eso hay gente, mis hermanos, que a veces no les importa. Mire, yo no le digo que usted en el momento tal vez usted está pasando alguna situación donde Dios le está enseñando, que usted fue una persona muy derrochadora, que no ha sabido cuidar sus finanzas, ¿verdad? Y tal vez llega el momento en que usted tal vez no se viste de una manera como Dios quiere que usted se vista, ¿verdad? Recatada, bendecida, elegante, todo, ¿verdad? Porque todo conforme a lo que Dios nos manda a través de su Santo Espíritu. Entonces, imagínese usted si una persona, mis hermanos, se descuida. Usted ha visto gente que, mis hermanos, a veces anda con un color que no le va con el otro. Ay, dice, la cosa es andar vestido. No le dan deseo de un arreglo, mis hermanos. Todo eso, por eso yo lo digo, yo digo algo. Y hay gente que a veces no me lo toma bien. Todo está en la mente. Yo soy la que tengo que dar fuerza, mis hermanos. Yo soy la que tengo que levantarme en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el nombre de Cristo Jesús, porque por la llaga de mi Cristo uno ha sido sano y yo le creo al poder de la palabra. Que uno le voy a decir algo, que no se va a enfermar, sí, porque a veces, mis hermanos, uno se descuida en la alimentación, porque ¿para qué lo vamos a decir que no? Entonces, mis hermanos, tenemos que trabajar en todo eso, ¿verdad? Porque recuérdese que está la autoestima, la gente, mis hermanos, le da igual, o sea, cualquier cosa. O sea, anda como, tampoco le voy a decir de que usted solo en eso se enfoque. No, tiene que haber algo, porque mire, tan bonito cuando uno mira, mis hermanos, en los niños, ¿verdad? Cuando una madre, cómo cuida a sus niños, porque mire que lo carga bien bañadito. El niño, cuando usted se acerca, el niño va a oler a fresco, a jaboncito. Y mis hermanos, aunque sea con su ropita, que es la misma, pero hasta se la plancha y bien bonito el nene, porque aquella persona tiene un ánimo bueno, ¿verdad? No, que me imagínese usted que los muchachitos a veces, mis hermanos, hasta 3 días sin bañarse, y mis hermanos con ropa de calor en tiempo, ropa de calor, sí, en tiempo de frío, y en tiempo de frío con ropa en tiempo de calor con ropa de frío, y así, mis hermanos. O sea, no se fijan, ahí ponete cualquier cosa. No, mis hermanos, yo me recuerdo, mis hermanos, que bendito sea el Señor. Yo siempre enseñé a mis hijas, ¿verdad? Que a enseñarles a que tenían que andar bien presentables, limpias. Yo me recuerdo que la chiquita, hasta para dormir, ella quería todo del mismo color y no se acostaba si la pijama no eran los mismo color, las calcetas, y a veces había frío y ella quería ponerse gorro, pero el mismo color de gorro y todo, mis hermanos, así. Entonces es un aprendizaje. Entonces eso, el descuido es una baja autoestima. Amén. Entonces, mis hermanos, tengamos mucho cuidado en eso.
Y más cuando usted venga a la casa del Rey de Reyes y Señor de Señores, es donde usted tiene que venir lo más lindo y más precioso que puede haber. Pero a otro lado, si vamos bien arreglados y bien pulcros y todo, y mis hermanos, la gente lo que hace, créame, yo le digo algo, burlarse de uno, porque dice, ni le va lo que carga y esto y el otro. En la iglesia, mis hermanos, nadie le va a juzgar, sino que el Señor va a ver la intención de su corazón, porque usted le está, mis hermanos, adorando al Rey con aquello. Amén. Entonces, también, mis hermanos, las personas en depresión, cuando ya llega esto ya a un grado bien fuerte, tiene pensamiento de suicidio. Dice, y atrae, mis hermanos, atrae lo malo. O sea que, mis hermanos, estas personas atraen todo lo malo, porque ya entra un espíritu tan negativo que el enemigo le mete miedos y miedos y miedos y miedos y angustias, y mis hermanos por todos lados anda conmigo. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que desechar este espíritu inmundo. Recuérdese que si nosotros declaramos que el Señor pone muros y antemuros de fuego alrededor de nuestra vida, y lo acaba usted de decir, y al rato solo salió a la calle y usted ya está con aquellas angustias y aquellos miedos. ¿Por qué será? ¿Por qué tiene usted angustia? Si usted puso muros y antemuros de fuego alrededor suyo, entonces no entendió lo que usted está diciendo. Imagínese si yo puse muros y antemuros de fuego, quiere decir que yo voy a ser invisible ante todo mal. Ahora, cuando la persona siente esto es porque no tiene la seguridad de que Dios está con él por el pecado, por aquello que usted tiene guardado en su corazón. Así que, mis hermanos, a trabajar en eso, ¿verdad? Todo eso que usted, ¿verdad? Quizá en oculto hace, en oculto dice. Recuérdese que Dios sí lo está viendo y el Espíritu Santo ahí va a estar redarguyéndole para que usted saque eso y reconozca delante de Dios que ha pecado. Pero, mis hermanos, no es solo reconocer, no, que es no volverlo a hacer. Amén. Entonces, ¿quiere usted que la palabra de Dios sea efectiva para su vida y sea medicina a su cuerpo, sea medicina, mis hermanos, a su casa, que lleve paz, que lleve santidad? Póngala por obra y hágala como Dios está diciendo, no como nosotros queremos. Así que, mis hermanos, nosotros tenemos que saber que la palabra de Dios sana, amén, y limpia. Si usted hoy escuchó palabra de Dios y la pone por obra, usted va a ser limpio de esa depresión, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el poder de la sangre de Cristo nos declaramos libres en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el poder de la sangre de Cristo. Yo le bendigo a usted con toda clase de bendiciones, que el Dios de paz me lo gobierne, me lo ministre, que el Dios de paz gobierne su casa. Y declaramos que el gozo del Señor es su fortaleza y que el gozo del Señor llega a su casa a fortalecer a su familia, para que en el nombre de Cristo Jesús esos arranques de ira, de odio, de envidia se vayan de su casa. Mis hermanos, analícese usted. ¿Qué es lo que usted siente cuando usted oye que alguien habla, que habla de bendiciones? ¿Qué es lo que usted siente? Mis hermanos, el Señor, el Espíritu Santo nos redarguya de todo pecado. Pídale al Espíritu Santo que se derrame en su casa. Hoy en la noche voy a hablar sobre el Espíritu Santo. Yo espero que usted escuche ese glorioso tema, porque a muchos les gusta, le llama más la atención otros temas que cuando hablan del Espíritu Santo. Yo le digo algo, si el Espíritu Santo no está con nosotros, mis hermanos, no vamos a lograr nada, porque el Espíritu Santo es el único que a uno lo redarguye de todo pecado, y el Espíritu Santo, cuando entra a su vida, a su casa, mis hermanos, es el que rompe todas las cadenas y todos esos yugos de iniquidad y de maldad que hay en nosotros, porque a veces nosotros por eso atraemos lo malo, porque el Espíritu Santo, mis hermanos, a veces también no lo tomamos en cuenta. Así que en el nombre de Cristo Jesús, yo le invito a que esta noche a las 7 usted esté escuchando ese glorioso tema. Bendiciones de lo alto, y recuérdese que nuevamente el día viernes aquí estamos con palabra de poder, ¿verdad? De bendición, edificación para su vida. Les amamos, mis hermanos.